El Gran Premio de México ha dado comienzo con la primera sesión de los entrenamientos libres, una sesión que ha sido mucho más tranquila de lo que lo habíamos visto tanto en Estados Unidos como en Qatar, debido a que ahora seguidamente no tenemos la clasificación sino otra sesión de entrenamientos libres, lo que además ha dado pie a ver cosas diferentes y a ver a pilotos que han tenido ciertos problemas que no han sufrido tanto. Así que vamos a dar comienzo con lo que ha sido este resumen a los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de México. Unos entrenamientos libres 1 que daban comienzo con un Fernando Alonso inaugurando la sesión, seguido por Lance Stroll, y que además había dos peculiaridades que os tenemos que comentar antes de continuar, y es el hecho de que en los primeros entrenamientos libres hemos tenido hasta 5 pilotos rookies. En esta imagen los podéis ver a todos, como es Frederick Besti, que estaba en sustitución de George Russell en el equipo Mercedes, Jack Doohan, que se subía en lugar de Esteban Ocon en el equipo Alpine, y Zach Hadjar, que estaba en lugar de Yuki Tsunoda, un Tsunoda que por cierto saldrá último el domingo porque ha cambiado todos los componentes de su motor, Oliver Bergman, que se subía en sustitución de Magnussen, y Theo Pourchaire, que el pobre no ha podido rodar mucho pero lo hacía en sustitución de Valtteri Bottas. Y la segunda peculiaridad es la que estáis viendo en esta imagen de Lewis Hamilton, que si os fijáis en el neumático no tiene un color distintivo, y es porque es el neumático experimental. Es ese C4 que ya habíamos probado en otras sesiones de entrenamientos libres a lo largo del año, que se ha vuelto a llevar para este Gran Premio de México. Así que ahora ya sí vamos a daros comienzo con estos entrenamientos libres 1. Aquí estamos pudiendo ver a Isaac Hadjar y el comienzo. Ya desde el principio, Theo Pourchaire, como os he dicho, el pobre no ha podido rodar mucho y ya desde el comienzo empezaba a reportar problemas en el pedal del freno. Daba una vuelta y necesitaba regresar. Le volveremos a ver en pista, pero ya veréis el final que tuvo. Pero no era el único que tenía problemas. También vemos en este punto a un Charles Leclerc quejarse también bastante de un ruido que hacía su motor, pero él por lo menos podía llegar a continuar. Otro que se quejaba era su compañero de equipo con problemas hidráulicos y complicaciones para mantener el coche, como lo estáis viendo en el trazado, ¿no? Que parecía aquí un cortacésped. Carlos tenía que regresar a boxes y Carlos se mantuvo dentro de boxes con su equipo reparando el monoplaza muchísimo tiempo, perdiendo mucho tiempo muy valioso. Los problemas que tuvo fueron hidráulicos, aunque ha podido continuar a lo largo de la sesión. Y otro piloto que reportaba problemas también era Lando Norris. Nada más daba comienzo, los mismos problemas que tuvo Charles Leclerc, quejándose de un sonido extraño que le estaba haciendo su monoplaza. Pero bueno, la sesión continuaba con, por supuesto, ya veíamos las gradas casi repletas y sobre todo vitoreando a Sergio Pérez. Y os lo he dicho, aquí ya casi a mitad de sesión, Theo Pourchaire, después de haber estado todo el tiempo parado, volvía a salir y se volvía a quejar del mismo problema. Por lo tanto, Alfa Romeo le pedía que regresasen y más adelante veremos su final. La sesión seguía, ya estamos viendo algunos pilotos, vemos a un Max Verstappen primero, vemos a un Alexander Albon segundo, quedaros con la copla, y vemos a Charles Leclerc en este momento conseguir ponerse en tercera posición. Si os fijáis, Alonso es, junto a Theo Pourchaire, el único piloto que no ha marcado tiempo, y eso es porque también, y no os lo hemos dicho antes porque no hemos podido hacer una buena captura, pero Fernando Alonso únicamente rodó la vuelta de instalación, rodó una vuelta más y cuando estaba cerrando esa vuelta se metió a boxes. Estaba teniendo problemas con la estabilidad de su alerón trasero, que estaba tambaleando mucho. Aston Martin salió con unas rejillas para controlar la carga aerodinámica, para hacer comprobaciones y recopilar datos en los dos monoplazas, pero el alerón trasero de Alonso tambaleaba mucho, por lo que también necesitaba meterse a boxes, perdiendo un tiempo muy valioso. Pero estáis viendo que esta captura es a la mitad de sesión. En el minuto 25 ya lo estamos viendo ahí en esa ventanita de abajo. Fernando regresaba nuevamente con el neumático experimental, aunque ha llegado a probar otros dos compuestos que más adelante lo veremos. Y en este punto empezábamos a ver a pilotos poner los neumáticos blandos, vemos a un Lando Norris ahí marcando vuelta rápida, pero por supuesto los Red Bull son los más rápidos, ¿no? Y Sergio Pérez, el piloto local, se ponía en cuarta posición, siendo incapaz de llegar al nivel de un Max Verstappen, que ya había marcado la vuelta más rápida de la sesión, único piloto capaz de bajar del 1.20 hasta el momento, y que además también reportaba problemas.
problemas, aunque bueno, los problemas de Verstappen simplemente era que tenía algo suelto por sus pies y le pidió regresar a boxes su equipo para comprobarlo. Simplemente se levantó, le quitaron lo que tuviera ahí, que no se sabe exactamente qué era, y volvió luego a pista. También vemos ya un Carlos Sainz que después de esos problemas hidráulicos tardó también bastante tiempo en salir, pero pudo regresar a pista y le vemos ahí poniéndose en sexta posición, un pasito por detrás de su compañero de equipo, quien no había tenido esos problemas y había podido estar rodando. Luego vemos a un Sergio Pérez mejorar su vuelta anterior para ponerse en segunda posición con ese morado en el último sector, y esto levantaba la sonrisa de Antonio Pérez Garabay, padre de Sergio Pérez, que por supuesto en este fin de semana no podía faltar, como lo es siempre. Y aquí vemos a un Fernando Alonso que regresaba a boxes, ahora va a poner los neumáticos blandos, y también es interesante esta fotografía porque vemos que la FIA nos había puesto que Liberty nos había puesto en ese gráfico cómo ha sido la evolución en la pelea entre Alonso y Carlos Sainz a lo largo del año. Luego vemos, os lo he dicho anteriormente, Theo Pourchaire, este fue el final del monoplaza, no pudo llegar a rodar, tuvo esos problemas y Theo Pourchaire se queda sin tiempo, una verdadera lástima para él que había tenido la oportunidad de subirse al monoplaza. Y la sorpresa de la sesión fue un Alexander Albon que por supuesto marcó vuelta mucho más tarde, pero Albon se había estado mostrando muy fuerte durante todo el día y le vemos ponerse ahí 95 milésimas de diferencia frente a Max Verstappen. ¿Cómo va ese Williams? Veremos si se consigue mantener en las siguientes sesiones. Luego vemos a un Fernando Alonso con... Ahora os lo vamos a comentar, pero vemos verde en el primer sector, verde en el segundo y amarillo, es decir, que no mejora en el tercer sector, ponerse decimocuarto. Ahora os explicamos esto y la sesión concluyó con un Alexander Albon, por supuesto, siendo protagonista. Ahora os enseñamos los tiempos finales, pero también os tenemos que enseñar este bonito mensaje que Hadjar le dijo al equipo AlphaTauri cuando concluyó la sesión, dándole las gracias y diciendo que fue el mejor día de su vida. Los tiempos fueron tal que así, con un Verstappen en primera posición, Alexander Albon siendo la sorpresa en el segundo lugar y Sergio Pérez tercero. Muy curioso que además Checo fue quien sustituyó a Albon en Red Bull junto a Verstappen. Bueno, trío totalmente de Red Bull. Los siguientes posicionados fueron los siguientes, con un Norris en la cuarta posición, Leclerc quinto, Oscar Piastri sexto, Carlos Sainz séptimo, Daniel Ricciardo octavo. Por supuesto es primera sesión, vamos a ver ciertos cambios, pero bueno, vemos a un Piastri que su mejor tiempo fue con el neumático experimental, pero bueno, vemos a Ricciardo ahí. Noveno lugar para Esteban Ocon, décima posición para Lance Stroll y fuera de los 10 primeros pilotos, Lewis Hamilton un décimo, décimo segundo para Nico Hülkenberg, décimo tercero para Guan Yu Zhou, décimo quinta posición para Logan Sargent, décimo quinta el primero de los rookies Oli Berman, baja hasta la decimosexta posición Fernando Alonso, decimoséptima posición para Isaac Hadjar, decimoctava para Jack Doohan, que no le hemos llegado a apreciar mucho en este resumen, pero estuvo por ahí, decimonoveno para Frederic Besti y último lugar, el piloto que no pudo ni siquiera cerrar una sola vuelta, Theo Pourchaire. Este ha sido el resumen a los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de México, y antes de daros mínimas conclusiones que hemos podido ver en estos libres 1, o más que conclusiones, explicaciones, os tenemos que enseñar, como siempre hacemos, la distribución de los neumáticos, que vemos que la gran mayoría comenzaron con ese neumático experimental, menos algún piloto, dos pilotos en este caso, que fue uno de ellos Oscar Piastri, que concluyó la sesión con él, y luego también había un piloto que es en este caso Esteban Ocon, que los puso a mitad de sesión. Luego hemos visto a algunos pilotos probar el medio y el blando lo han probado todos, y algunos en lugar del medio han probado el neumático duro. Así que eso es lo que hemos visto en esa distribución de neumáticos. En cuanto a velocidades puntas, que será importante en este circuito porque sabemos que es muy característico por la altura sobre el nivel del mar y porque tiene una recta muy larga, entonces por eso en el Speed Trap nos interesa bastante. Vemos a los McLaren marcar las velocidades puntas más altas, seguido por los Red Bull, que eso no es de extrañar, así que bueno, os lo dejo aquí por si queréis echarle un vistazo. Y sobre todo, lo más interesante, los sectores, que vemos a un Albon destacar muchísimo en ese primer sector, seguido por los dos Red Bull. A destacar vemos a unos Aston Martin muy cerca entre sí y octavo y novena posición. Luego vemos un segundo sector muy igualado y lo estamos viendo ahí como Norris lo lidera, pero en la misma décima, en la misma milésima están casi los cuatro primeros pilotos, Norris, Verstappen, Hamilton y Fernando. Muy
Muy a destacar esto porque luego, hablando sobre Fernando, vemos cómo cae en el tercer sector. Os lo hemos comentado, ahora lo explicamos mejor, pero Alonso perdió muchísimo en su vuelta rápida en el tercer sector y eso es lo que le ha lastrado. En el tercer sector, eso sí, vemos destacar a los dos Red Bull. Muy interesante que vemos a Checo por delante de Verstappen en el primer y tercer sector, pero no en el segundo, y es donde pierde el tiempo. También ahí bastante curioso las configuraciones que llevarían ambos, ¿no? Pero bueno, esto es este resumen a los entrenamientos libres 1. Poco podemos llegar a comentaros, simplemente hablaros por qué Fernando Alonso quedó 14º. En esta ocasión tiene una explicación muy clara, y es que Alonso estaba haciendo una vuelta impresionante que no sabemos dónde podría haber acabado, pero pongamos que hubiera acabado mínimo entre los 10 primeros pilotos, porque el sector 1 estaba siendo bastante competitivo, el sector 2 está en la misma décima, en las mismas centésimas que Max Verstappen, que es el primer piloto, y en ese segundo sector es donde Verstappen ha ganado todo el tiempo, pero en el tercer sector se encontró con tráfico, por eso en ese sector ni siquiera mejoró a vueltas anteriores con los neumáticos blandos, no mejoró a vueltas con el neumático experimental, y ahí es donde perdió todo su tiempo, en ese tercer sector. Así que el ritmo de Alonso es algo mejor, lo hemos visto con un Lance Stroll que ha hecho pruebas de tanda larga, o incluso en el momento de hacer pruebas con el neumático blando acabó a un segundo de Verstappen, pero bueno, por lo menos le vemos algo más arriba. Desde luego que el ritmo es mayor de lo que hemos visto en estos libres 1, pero ese ha sido el problema para que en cuanto a los ritmos, en cuanto a la tabla, le veamos en una posición tan baja. Más allá de ahí, la sorpresa en estos primeros entrenamientos libres ha sido, sin lugar a dudas, Alexander Albon, que se ha puesto segundo. Ha ido muy bien el Williams, ha ido muy bien Alex Albon sobre todo, pero es que se ha quedado a milésimas de Max Verstappen. El primer sector vuelan. No se esperaba tampoco que el Williams rinda tan bien, y puede haber sido un espejismo de libres 1, por supuesto, pero quizá rinden mejor de lo esperado y vemos a un Albon competitivo en este circuito de México. Veremos cómo se desarrolla el resto del fin de semana. Sin lugar a dudas, ha sido la sorpresa. Eso ha sido todo por estos primeros entrenamientos libres. Tendremos muchísimo más en los segundos, que haremos también, por supuesto, el resumen nada más acabe la sesión. Si te ha gustado este resumen, dale un like, que nos vas a apoyar muchísimo todo el contenido que hacemos, y también te puedes suscribir si no te quieres perder ningún otro vídeo. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre estos entrenamientos libres 1 del Gran Premio de México, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.